La organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. Comprende el estudio de la historia de los instrumentos empleados en diferentes culturas, aspectos técnicos de la producción de sonido y clasificación musical. Existe una gran diferencia entre acústica, etnomusicología y musicología. ¿Qué tal? Yo voy a hablar sobre algunos musicólogos o investigadores, específicamente dos. Y pues bueno, empezamos con Kurt Sachs, que nació en Berlín en 1881 y falleció en Nueva York en 1959. Él fue un musicólogo alemán. Destacó especialmente por sus estudios sobre los instrumentos musicales, de los que elaboró un catálogo principal utilizando internacionalmente. Además, aportó al mundo de la música importantes estudios antropológicos sobre la historia de la danza y la teoría de los ciclos culturales. Realizó estudios sobre la música no occidental, fue pionero en la etnomusicología y escribió ampliamente sobre la música del mundo antiguo. Asimismo, desarrolló numerosos estudios sobre el ritmo, el tempo y la relación de la música con otras artes. Se le considera uno de los más eminentes musicólogos, no solo por su maestría en la gran variedad de temas, sino también por presentar un punto de vista integrado dentro de ese amplio panorama. Y bueno, Sachs demostró interés por la música desde muy temprana edad y tomó clases de piano, teoría y composición siendo todavía muy niño. Sin embargo, llegado el momento de decidir hacia dónde debería orientar su carrera profesional, escogió estudiar Historia del Arte. Esta postura fue sorprendente, puesto que dicha especialidad apenas tenía relación con la música. Tan solo una de las asignaturas versaba sobre la misma. Sachs se licenció en Historia del Arte de la Universidad de Berlín, donde también fue aprobada su tesis doctoral. Al abandonar la universidad, sus primeros pasos profesionales lo encaminaron al mundo del periodismo, campo en el que realizó numerosas colaboraciones como crítico de arte. Su aportación más importante en esos años fue la de Montagehefte für Kunstwissenschaftliche. Bueno, mientras desarrollaba su labor de crítico consiguió un puesto en el Museo de Artes y Oficios de Berlín, donde ejerció su conocimiento como historiador. Él abandonó Berlín por problemas de Alemania para trasladarse en primera instancia a París, donde comenzó un largo periodo de exilio. En la capital francesa no tuvo problemas para encontrar trabajo, ya que su labor en Alemania era reconocida en los ámbitos académicos europeos. Enseguida comenzó a trabajar en un museo etnológico junto a André Schaffner. También la prestigiosa Universidad de Sorbona le ofreció un puesto de profesor invitado. En París empezó a desarrollar diferentes investigaciones sobre la etnomusicología, las cuales dieron como resultado la serie de grabaciones titulada Anthologie Sonore para interpretar los temas musicales de estas grabaciones. Sachs utilizó instrumentos originales de la Edad Media y antigua. Publicó numerosos estudios, tanto en alemán como en inglés, y fue el primero en llegar a la conclusión fiables sobre el desarrollo de los instrumentos musicales desde la prehistoria a nuestros días. Para sus estudios utilizó información antropológica, histórica y lingüística. Los expertos en musicología consideran su libro Real Lexikon der Musikinstrumente, aparecido en 1913 como el texto más importante escrito sobre la historia de los instrumentos musicales. El siguiente es Erich von Hornbostel, que nació en Viena en 1877 y murió en Cambridge en 1935. Él fue un etnomusicólogo austriaco y estudioso de la música. Se le recuerda por su trabajo pionero en el campo de la etnomusicología, y para el de Jacques Hornbostel ya comentamos eso con el trabajo de Sachs. Bueno, Hornbostel nació en una familia musical de descendencia de la nobleza sajona. Él estudió piano, armonía y contrapunto como niño.
pero su doctorado en la Universidad de Viena era entusiasta de la química. Se trasladó a Berlín, donde estuvo bajo la influencia de Karl Stumpf y trabajó con él en la psicología musical y la psicoacústica. Fue asistente de Stumpf en el Instituto de Psicología de Berlín, y cuando se utilizaron los archivos de instituto de base para el Berliner Program Archive, que más tarde se convirtió en su primer director en 1905, fue durante su tiempo allí donde trabajó con Carl Sachs, producir Sachs-Hornborstell, Sistema de Clasificación de Instrumentos Musicales, publicado en 1914. Hornborstell hizo muchos trabajos en el campo de la etnomusicología, entonces normalmente se conoce como la musicología comparada. En 1906 él estaba en Estados Unidos para estudiar la música y la psicología de los Pawnee, los nativos americanos en el estado de Oklahoma, que tenía en ese momento ya se estudió la música nativa de Túnez y de las islas de Mar del Sur. Hornborstell también contribuyó a la teoría de la audición binaural, proponer la teoría de la diferencia del tiempo interaural como la señal principal, y el desarrollo de la localización del sonido en dispositivos para encontrar las direcciones a la artillería, aviones, submarinos, etc. De guerra alemán durante la Primera Guerra Mundial. Con Max Horkheimer desarrolló un dispositivo de escuchar direccional que se referían como los Herzpostel. Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del instrumento. Estas son algunas nociones sobre la historia de la organología. A finales del siglo XVIII surge el interés por parte de etnomusicólogos por instrumentos de todo tipo. Guillaume André Biltau hizo el primer estudio sobre el antiguo Egipto en base a descripciones de instrumentos en tumbas y templos. A finales del siglo XIX nace la organología como disciplina científica a raíz del surgimiento de amplias colecciones de instrumentos que surgen al calor del colonialismo. Surge el positivismo, una corriente filosófica para la cual el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Deriva la epistemología. Todas las actividades filosóficas deben hacerse en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Al albur de las primeras colecciones, nacen las primeras clasificaciones sistemáticas por parte de conservadores de museo, musicólogos y etnomusicólogos. Las clasificaciones anteriores se ven incapaces de satisfacer las necesidades que surgen a partir de los coleccionismos, debido a que en los primeros museos instrumentales en el siglo XIX conviven instrumentos occidentales con instrumentos de todo el mundo. Para esto pronto se darían cuenta de un problema. Homónimos. Diferentes instrumentos con mismo nombre, por ejemplo la gaita escocesa o la gaita de Sierra de Madrid. Heterónimos. Mismos instrumentos con diferentes nombres, por ejemplo guimbarda, arpa de boca o arpa judía, clave, clavecín, clavicembalo, gravicembalo, etc. Surgen los primeros trabajos sistemáticos de clasificación de instrumentos. Francois Auguste Gebhardt, director del Museo de Instrumentos de Bruselas, los menciona así: autófonos, membráfonos, cordófonos y aerófonos. Victor Charles dice esto: los subgrupos de Marilon son criticables porque instrumentos con parecida morfología quedan dispersos por tocarse de diferentes maneras. Autófonos, cuyo material es suficientemente rígido y al mismo tiempo elástico para vibrar periódicamente. Membráfonos, membrana flexible que se puede tensar. Cordófonos, vibración de una o más cuerdas tensadas en dos puntos fijos. Aerófonos, una columna de aire que vibra. Erich Moritz von Hornsfeld y Kurt Sachs. Estos los definen así: instrumentos idiófonos, membráfonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos. Objetivos de la organología. Esta disciplina persigue dos objetivos fundamentales. 1. Comprender la terminología autóctona y su relación con la cultura que genera.
2. Desarrollar métodos de estudio y terminología para extractar y comparar información sobre todos los instrumentos musicales. Los instrumentos desempeñan en ocasiones funciones extramusicales y pueden estudiarse. Por tanto, en contextos como la cultura en general, la historia, la filosofía, la tecnología y la ecología. ¿Para qué sirve la organología? La organología, aunque para algunas personas puede parecer compleja, no lo es. Solo hay que saber conocer los instrumentos y querer conocerlos. Algunas de las funciones de esta ciencia son las siguientes. Estudia los principios y fundamentos en los cuales están basados cada uno de los instrumentos. Estudia la relación de cada instrumento tiene con otro. Estudia el estrecho lazo que podría tener un instrumento con una o diversas culturas. Analiza cada instrumento individualmente para de esta manera llegar a entenderlo a la perfección y por lo mismo conocerlo. Explica detalladamente los materiales con los que fueron creados los instrumentos, cuál fue su proceso de creación y la manera en que esto mezcla con la calidad y el sonido del instrumento. Estudia la clasificación en la que debe estar cada instrumento musical y los agrupa a todos según las funciones, ventajas y desventajas. Relación con la física. Su relación con la física se debe a la acústica. La acústica estudia el sonido, el infrasonido y el ultrasonido, es decir, las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga vía aérea. También estudia los comportamientos entre tonos musicales y sus ondas sonoras para la formación de sonidos graves y agudos, utilizando mayor o menor cantidad de aire. El sonido en los instrumentos musicales es transmitido ya sea por la vibración de cuerdas, tubos sonoros, placas, membranas, etc. Para esto, el ejecutante debe soplar, percutir, frotar o pulsar ciertas partes del instrumento según sea el caso. Para lograr que el sonido se propague, es importante que el instrumento esté construido por materiales en específico según su objetivo sonoro. Con el paso del tiempo han ido cambiando ciertos materiales gracias al uso de la ciencia y con el fin de mejorar el sonido e incluso el precio y resistencia del mismo. Por otra parte, el material usado para la construcción de los instrumentos musicales también es muy variado, aunque los componentes más usados son el metal, la madera, el barro o el cuero, y en muchas ocasiones se unen varios de estos materiales para elaborar un solo instrumento.